Él es Akun, un chico bastante estudioso que se preocupa por su futuro, pero por desgracia tiene que lidiar con su amiga de la infancia llamada Yoshiko, quien es bastante tonta. Creo que hasta la palabra tonta sería un halago para describir su baja capacidad intelectual, ya que es capaz de sacar 0 en todos sus exámenes, incluyendo los de opción múltiple, además de que no le importaría rebajarse a actuar como simio con tal de obtener una banana, la única fruta por la que está obsesionada. Si bien Akun siempre trata de hacerla entrar en razón para que estudie y pueda sobrevivir ante la sociedad, ella prefiere seguir siendo una tonta que solo se la pasa haciendo travesuras, pues tiene fe en que algún día ganará la lotería y que nunca tendrá que trabajar. Y en dado caso que no lo consiga, aún le queda la opción de casarse con alguien para que la mantengan. Akun se preocupa un poco por Yoshiko, pues no cree que exista alguien que se atreva a casarse con una persona tan tonta como ella. Pero Yoshiko asegura que su esposo no será otro que el mismísimo Akun, provocando que Akun se enojara hasta el punto de golpearla, ya que no quiere que las personas lo relacionen con una persona tan tonta como ella. Aún así, Yoshiko se siente bastante agradecida con Akun por siempre levantarla por las mañanas, por ayudarla a recordar cosas que suele olvidar y por no dejarla sola a pesar de los problemas que le causa. Así que como muestra de gratitud, quiere enseñarle su ropa interior para dejarle un buen recuerdo. Mas Akun la detiene de inmediato debido a que no quiere ver algo tan sucio de esta sinvergüenza. Con tal de llevarle la contraria, Yoshiko le comenta que sus calzones estaban impecables y que no tenían raja de canela. Pero como todos la escucharon y comenzaron a mirarla de una forma incómoda, prefirió escaparse de la escuela para irse a comprar unas bananas. Como Akun sabe que Yoshiko es una irresponsable sin remedio, todas las mañanas se dirige hasta su casa para despertarla y así pueda llegar a sus clases a tiempo. Razón por la que la madre de Yoshiko se siente bastante agradecida con Akun, pues ella misma le ha perdido la fe a su hija. Si tan solo fuera Akun quien se convirtiera en el novio de su hija, ella podría quedarse más tranquila. Pero Akun inmediatamente rechaza la oferta de la madre de Yoshiko, ya que nadie sería capaz de enamorarse de un mono. Al oír eso, la madre le ruega que al menos le ayude a que Yoshiko pueda convertirse en una persona y pueda sobrevivir en la sociedad, a lo que Akun acepta, pues considera que es un peligro que la chica se mantenga libre en el exterior en ese estado, y en dado caso que no logre civilizarla, sugiere demandarla por cualquier cosa para que la encarcelen. Esas son sus únicas opciones para ayudarla a sobrevivir. Yoshiko es demasiado tonta que cada que su profesora pregunta si alguien tiene dudas sobre los temas vistos, suele decir que no entiende absolutamente nada. Eso provoca que de vez en cuando se pregunte por qué no es buena para los estudios. Su amiga Sayaka trata de animarla, diciéndole que tal vez haya algo en lo que sea buena, solo debe pensar en algo que le guste. Pero Yoshiko solo puede pensar en bananas. Akun sabe que Yoshiko no es capaz de ser habilidosa en algo, por lo que le sugiere que se rinda de una buena vez. Mas como al expresarse es demasiado frío y cruel, provocó que Sayaka lo mirara como una persona aterradora. O así era, hasta que Yoshiko le reveló que en realidad él no tiene ningún amigo además de ella. De esta manera Sayaka se compadeció de él y decidió convertirse en su amiga, pues ya no le tiene miedo al saber que él da tanta pena. Como Akun está en plena pubertad, Yoshiko cree que se sentirá demasiado atraído por una revista comprometedora a la que ella misma le pegó unas fotos de su cara a cada modelo. Pero Akun no es ese tipo de chico que se deja llevar por lo lascivo antes que por el cerebro, y como acto seguido, solo pisoteó la revista con odio. Al llegar a la escuela, se encontraron con la presidenta del comité disciplinario llamada Fuki, quien se la pasó reprendiendo a Yoshiko por llevar a la escuela la revista que le regaló a Akun. Yoshiko no se deja sermonear fácilmente, y le dice a Fuki que lo único que rompe las normas es esa gran pechonalidad que se carga. Era tan voluptuosa que Yoshiko no podía resistirse a tocar sus encantos de mujer. Hasta le ofreció una moneda de 10 yenes para que le permitiera tocarlos. Mas como esta no accedía, Yoshiko terminó haciéndolo por la fuerza. Por consecuencia, Akun la termina golpeando, provocando que Fuki se enamore completamente de él tras haberla salvado.
Aunque no lo parezca, Yoshiko es quien motiva a los niños para que sigan estudiando, ya que cuando unos niños se encontraban jugando con ella en un parque, se enteraron por parte de Akun que ella es demasiado tonta, que no se le puede considerar una persona, además de que su día a día se trata solo de comer, jugar y dormir. Por eso los niños decidieron esforzarse más en sus estudios, para no terminar como ella. Al terminar las clases, mientras volvían a casa, se encontraron con un chico problemático que Yoshiko provocó con sus bobadas. Él se llama Ryuichi, y apenas miró a Sayaka, comenzó a incomodarla diciéndole que vaya a divertirse con él al oscurito. Yoshiko no lo iba a permitir. Le dice que si se quiere divertir, ella será quien jugará con él, pero este la aparta del medio para seguir en lo que estaba. Es en ese momento que Yoshiko le da una cachetada por terco y dice comprenderlo, pues cree que posiblemente él se volvió rebelde porque en el pasado nadie quería divertirse con él. Le dice que deje las cosas atrás y simplemente jueguen juntos. Ryuichi quedó asombrado. Nunca nadie lo había tratado con tanta pasión. Como veía que Yoshiko no lo juzgaba por ser tonto, terminaron convirtiéndose en amigos. Akun tiene una hermana menor llamada Ruri, pero a diferencia de él, se le dan demasiado mal los estudios al punto de sacar 0 en sus exámenes. Sin embargo, a comparación de Yoshiko, Ruri se esfuerza estudiando día y noche para no ser una tonta para toda la vida como ella. Esto a pesar de que Yoshiko siempre se la pasa diciéndole que se rinda y que vivan juntas como unas tontas. Pero Akun, como buen hermano, le promete a Ruri protegerla por el resto de su vida en caso de que sus esfuerzos no rindan frutos y siga siendo tonta, lo que entristece a la pequeña. Fue Sayaka quien tuvo que animarla para que deje de estar deprimida. Es por eso que Ruri prefiere 1000 veces convivir con Sayaka antes que con Yoshiko, pues lo único que puede aportarle Yoshiko es pegarle lo tonta. Como ahora Fuki se siente atraída por Akun, siempre se la pasa mirándolo desde lejos, aunque por la situación anterior cree que Akun es de los chicos que miran revistas comprometedoras. Si llegaran a salir, posiblemente él quiera corromperla. Mientras esta alucinaba, Akun notó su presencia creyendo que solo fue para revisar nuevamente sus pertenencias como protocolo del comité disciplinario, así que esta tuvo que disimular que iba a inspeccionarlo. En ese momento Fuki recordó que al revisarlo podría tocar todo su cuerpo. Quería aprovechar la situación, mas Yoshiko la detiene. Sabía que tenía intenciones de quitarle a su querido Akun, así que tuvo que derrotar a Yoshiko para poder lograr su objetivo. Pero Akun ya no quería permitir que lo revisaran al notar que la chica tenía una mirada pervertida al intentar tocarlo. Un día Sayaka y Akun fueron de visita a la casa de Yoshiko, y al mirar lo bonita que era Sayaka, la madre de Yoshiko se preocupó, pues si Yoshiko deja que la chica pase mucho tiempo junto a Akun, esta podría quitárselo, quedándose Yoshiko sin ninguna opción de pareja. Sayaka afirma no tener intenciones de tener novio o de robarle a Akun. Sin embargo, la madre de Yoshiko no le cree nada, y la única manera en la que podría confirmar sus intenciones es mirando su ropa interior. Si usa calzones provocativos, significa que desea que la miren los hombres. Solo podría demostrar su decencia si llevara calzones infantiles. Como Sayaka no quería enseñar sus prendas, estas intentan mirar por la fuerza, provocando que Akun termine interviniendo para que dejen en paz a la pobre chica. Pero como Sayaka no quería que estos se pelearan, decidió enseñarle su ropa interior por voluntad propia, dejando a la madre un poco más tranquila, ya que Sayaka se encontraba usando calzones con estampados de gatitos. Era una santa realmente. Mientras Yoshiko se dirigía al parque para jugar con unos niños, se encontró con un perro de gran tamaño, por lo que no dudó en intentar montarlo. Mas como el perro no se iba a dejar fácilmente, le dio tremenda arrastrada por el parque. Al final Yoshiko terminó descubriendo que dicho perro había sido abandonado, por lo que decidió adoptarlo. Así que de ahora en adelante, ella lo llamará Perro. Yoshiko está demasiado obsesionada con las bananas que un día que probó unas bananas muy deliciosas que cultivaba un señor llamado Sato, obligó a Sayaka a acompañarla hasta el pueblo donde este se encontraba, solo para decirle lo mucho que le gustan las bananas que cultiva y que siga haciéndolo. Una vez habiéndole dicho eso, estaba lista para volver a su hogar. Hizo caminar a Sayaka todo ese largo recorrido solo para decirle esas simples palabras a Sato. Como Akun solo se la pasa estudiando, suele deprimirse cuando no logra notas excelentes, así que a Yoshiko
Yoshiko se le ocurre una idea para mantenerlo animado. Usará la técnica nocturna que su madre usa con su padre para ponerlo contento, por lo que de inmediato esta esposa a Akun para que no escape y comenzó a darle cariño con sus encantos. Aunque Akun, en lugar de alegrarse, solo quería morir por lo desagradable que le parecía la situación. Fue cuando Yoshiko le envió una foto a Sayaka de cómo se encontraba animándolo que Akun perdió la paciencia y terminó golpeándola. Ahora que Yoshiko está inconsciente, solo debía tomar la llave que se encontraba debajo de su falda para abrir las esposas. Pero al intentar conseguirla, de casualidad Ruri abrió la puerta de la habitación creyendo que se encontraban haciendo cosas indebidas. Como Yoshiko es demasiado tonta, su profesora trató de darle clases personales para ayudarla a mejorar su rendimiento académico. Comenzó pidiéndole que interprete un texto donde se menciona a una pareja que vive separada y tratan de no llorar, que al menos le diga los sentimientos de los personajes. Pero Yoshiko no sabe la respuesta y le reclama a la profesora por hacerle ese tipo de preguntas cuando ni ella, siendo una adulta, sabe cómo se siente una persona enamorada, pues la profesora pasó toda su vida estudiando y jamás tuvo un romance. Uno comienza a aprender cuando acepta que no sabe nada, y ella no sabe qué es el amor, por lo que ni ella es capaz de interpretar el texto. A la profesora no le quedó otra opción que pedirle a Akun que le enseñe a amar para no ser una maestra incompetente, pero Akun tuvo que noquearla para que mantenga la compostura. Ryuichi se considera un subordinado de Yoshiko y no permitirá que nadie le falte el respeto a su jefa. De esta manera se agarró a golpes con Akun para poder defenderla. Al darse cuenta de lo bien que peleaba Akun, Ryuichi sintió el deseo de convertirse en su amigo, pero a Akun no le interesa tener nuevas amistades. Yoshiko se enteró de esto y se puso a entrenar a Ryuichi para que logre acercarse a Akun. Y qué mejor manera que convirtiéndose en su perro, que haría lo que fuera por él. De esta manera él se terminó convirtiendo en el esclavo de Akun, aunque él solo quería su amistad. El cumpleaños de Akun estaba por llegar, mas no sabían qué regalarle, por lo que Yoshiko le propone a Sayaka que la acompañe a meterse al cuarto de Akun por la noche. Posiblemente así encontrarían varias cosas que le gustan para regalarle algo similar. Obviamente Sayaka cree que es mala idea, pero como Fuki escuchó la conversación y también quiere acompañarlas para ver el cuarto de Akun, Sayaka decide ir también para que no se metieran en demasiados problemas. Apenas llegaron, Sayaka tuvo que salvarles la espalda en cada momento, pues Yoshiko hacía de todo menos investigar qué regalar, y Fuki solo se la pasó tomándole fotos a Akun mientras dormía. Hasta golpearon a Ruri por accidente y se pelearon para ver quién dormiría con Akun, razón por la cual este se terminó despertando descubriéndolas en el acto, mas no las regañó, ya que la única que debería estar enojada era Sayaka, pues no investigaron nada sobre el regalo, solo la metieron en problemas. Al llegar las vacaciones, Yoshiko saltaba por la ventana todas las mañanas para despertar a Akun, pero en esta ocasión fue para invitarlos al cine a él y a Ruri. Apenas comenzó la película, Yoshiko solo se la pasaba gritando y echándole porras a la protagonista, razón por la que Akun tuvo que amarrarla y taparle la boca con cinta. Sin embargo, los gritos continuaron y ya estaba listo para callarla a golpes cuando se dio cuenta que la que estaba gritando era su hermanita, a quien le ganó la emoción de la película. Como no podía controlarlas y las demás personas se estaban incomodando por el ruido, no le quedó otra opción que noquear a Ruri y a Yoshiko para sacarlas de allí. Cuando Ruri despertó, le hizo creer que todo se trataba de un sueño y que solo se había quedado dormida tras estudiar todo el día. En cuanto a Yoshiko, ella cree que obtuvo el poder de la teletransportación al aparecer de la nada en su casa. Al día siguiente, las chicas querían invitar a Akun a la playa debido a que Yoshiko se había ganado unas entradas para las aguas termales. También invitaron a Fuki y a Ryuichi, quienes escucharon todo mientras acosaban a Akun. De esta manera, todos se dirigieron a comprar sus bañadores y no paraban de pedirle su opinión a Akun para elegir el mejor traje de baño. Hasta Ryuichi le pedía su ayuda. Una vez preparados para el viaje, Fuki ya había comenzado a ilusionarse con estar a solas con Akun, pero de la nada aparece la madre de Yoshiko, quien rápidamente la identificó como una ladrona que le quitaría el novio a su hija, por lo que trata de arruinar el traje de baño de Fuki para que no pueda acompañarlos. Ryuichi trata de detener a la madre, sin embargo, cometió un grave error,
llamó vieja a la madre de Yoshiko, provocando que se enojara y se desquitara con él y con Fuki. Fue Akun quien tuvo que detenerla para que pudieran realizar el viaje. Apenas llegaron a la playa, Fuki intentó seducir a Akun utilizando su traje de baño. Sin embargo, este no le prestaba atención. Yoshiko estaba disgustada con Fuki por utilizar su gran pechonalidad para engatusar a los chicos. Por eso utilizó la arena para moldearle un cuerpo plano con miembro masculino para que piensen lo que hizo. A la hora de relajarse en las aguas termales, Yoshiko se puso a platicarle a las chicas que cuando eran niños, ella solía bañarse con Akun y que este tenía un miembro viril tan pequeño que le parecía adorable. Fuki, algo sonrojada, le menciona que muy posiblemente su amiguito ha crecido y ya no se vería tan adorable, pero eso solo despertó la curiosidad de Yoshiko por saber si el miembro de Akun ha sufrido algún cambio. No obstante, Fuki trata de detenerla, pues si al mirar da la casualidad que Akun tiene el miembro chico, solo podría complejarlo haciendo que se deprima. No quiere que él sufra por las travesuras de esta tonta. Mas Yoshiko dice que no le importaría si eso llegara a pasar, pues ella lo abrazará para decirle que lo quiere tal como es. Fuki no quiere que Akun se enamore de Yoshiko por un abrazo de consolación como ese. Debido a eso agarró suficiente valor y decidió acompañarla a mirar la espada de Akun. Pero Akun ya estaba listo para recibir a Yoshiko con un golpe, y a Fuki la perdonó, pero solo por esta ocasión. Al terminar el viaje, Yoshiko aún tendría que irse a visitar a sus abuelos por 2 días, lo que le traería un poco de tranquilidad a la vida de Akun, aunque por unos días. O eso creía hasta que se dio cuenta que Yoshiko le dejó a su perro para que lo cuidara y no se sienta solo. Akun detesta a los animales, sin embargo notó algo en particular, y es que este perro era más inteligente que Yoshiko, y no fue hasta que se dio cuenta que al perro le gustaban las mismas películas que a él que comenzó a disfrutar su compañía. Pero de la nada Yoshiko lo sorprende conviviendo y Akun disimulaba que el perro no le caía bien, provocando que este se entristeciera y se alejara de él. Mas Akun no pudo aguantarlo más y le hace entender que en verdad lo aprecia más que a Yoshiko, por lo que el perro se despide haciendo la seña de la amistad que aparecía en la película que a ambos les gusta. Un festival estaba por comenzar, en el cual todos los años Yoshiko generaba un caos por su extraña forma de bailar. Los miembros de la junta de vecinos no iban a permitir que sucediera de nuevo, así que le dijeron a Yoshiko que su vestimenta era demasiado provocativa para esa festividad. Posiblemente así se iba a retirar, pero eso no fue suficiente. Ella simplemente se cubrió y estaba lista para bailar. Los vecinos no se iban a rendir fácilmente, por lo que hacen un círculo para que nadie pueda verla. Mas Yoshiko logra liberarse y comienza su baile, y como los vecinos no se querían quedar atrás, también cambiaron su atuendo, convirtiéndose en sus bailarines de apoyo. Terminaron cayendo en la trampa de Yoshiko. Las vacaciones terminaron, y la profesora confiesa que a pesar de que deseaba tener un romance de verano, no pudo conocer a ningún hombre, solo se la pasó lamentándose durante las vacaciones. Yoshiko le propone practicar con Akun, pero cuando la profesora lo intenta, este aún no quiere acceder. Por esta razón Yoshiko se disfrazó de hombre, simulando ser un alumno que está enamorado de la profesora. En cuanto a la profesora, esta se creía todo el cuento. Yoshiko, siguiendo con su papel, le dijo que solo debe tener más confianza en sí misma y así podría conquistar a todos los hombres. De esta manera, la profesora volvió a creer en el amor y como acto de valentía, intentó darle un beso, pero Yoshiko le menciona no merecer unos besos tan dulces, pues podría volverse diabético. En caso de que lo quiera volver a ver, podrá encontrarlo en sus sueños. El plan de Yoshiko para que su maestra viviera su romance funcionó, y al parecer Akun era su cómplice. Un día Sayaka intentó que Yoshiko le pusiera un nombre a su perro, pues sonaba muy raro que solo le llamara perro. A Yoshiko solo se le ocurrió cambiarle el nombre a gato o llamarlo coche, mas como no llegaban a ningún lado, Akun sugiere llamarlo George. Yoshiko no estaba de acuerdo, y para resolverlo hicieron que el perro eligiera entre llamarse perro o llamarse George, provocando que el perro huyera al no poder elegir entre uno de los dos, ya que ambos son importantes para él. Los chicos entendieron sus sentimientos y dijeron que lo seguirán queriendo sin importar cómo se llame. Aún así, Akun golpeó a Yoshiko para que le pusiera un nombre decente. En el salón de clases, Yoshiko trató de hacerse amiga de unas Hyarus, pero como estas solo la ignoraban, se la pasó siguiéndolas por toda la escuela para que jugaran con ella. Las Hyarus solo querían que ella se alejara, así que le dijeron que se escondiera para jugar a las escondidas.
días, y Yoshiko rápidamente se escondió para ganar el juego. Obviamente las Hyarus ni iban a intentar buscarla, pero pasaron 3 días y Yoshiko no se presentaba a clases ni se había aparecido por ningún lado, por lo que las chicas sintieron un poco de remordimiento. Posiblemente la tonta haya pasado esos 3 días sin comer y sin beber agua. De esta manera se la pasaron buscándola por toda la escuela, mas no la encontraban por ningún lado. No fue hasta que bajaron la mirada que se dieron cuenta que se encontraba escondida dentro de un desagüe. Y aunque Yoshiko considera que perdió, se fue a casa estando alegre, deseando jugar de nuevo. Al día siguiente, Yoshiko se acercó a las Hyarus para jugar de nuevo y descubrió que una de ellas, llamada Kuroko, tiene novio desde hace 3 meses. Sin embargo, ella nunca le ha confesado que lo ama ni se han tomado de la mano porque le da vergüenza. Yoshiko la regaña al escuchar esto, pues si nunca le hace entender que lo ama, a ese paso terminarán rompiendo. Hasta las demás Hyarus sintieron pena por su novio. Por la presión social, Kuroko huyó para llamarlo y confesarle que estarán juntos para siempre. Ya luego Yoshiko se burló de ella por lo tierna que sonó. Fuki seguía acosando a Akun, imaginándose toda una vida con él en el futuro. Sayaka la cita en la azotea del colegio para decirle que debe dejar de acosarlo, pues provocará que Akun la vea de mala manera. Fuki menciona que lo hace por amor y que posiblemente así logrará que Akun se enamore de ella. Pero Sayaka le hace entender que más que enamorarlo, solo logrará que la vean como una pervertida, ya que se coló en su cuarto, lo espió en las aguas termales y lo vigila siempre que tiene oportunidad. Apenas entendió que realmente es una acosadora, cayó en depresión, razón por la que Sayaka tuvo que decirle que solo era una broma y que muy probablemente Akun se enamorará de ella, todo con tal de verla alegre de nuevo. Sayaka le presentó a Yoshiko su perrita llamada Pome, y Perro se enamoró completamente de ella, a tal punto de regalarle su hueso, el cual le rechazaron y ponerse muy nervioso. Aunque Yoshiko pensaba que Perro huía porque había perdido una pelea canina. No puede haber alguien más tonta. El festival escolar está por llegar y la profesora está buscando seleccionar a un encargado. Yoshiko, sin pensarlo 2 veces, se ofrece a tomar la responsabilidad a pesar de que no sabe qué es lo que debe de hacer un encargado. Si bien a Akun le da igual que el festival fracase, Akane, una de las Hyarus, estaba preocupada, ya que ese festival era lo único divertido en la escuela durante todo el año. Por eso decide unir fuerzas con Yoshiko para que el evento sea un éxito. Pero al final fue Akane quien ganó las votaciones para ser la encargada. Como eran demasiado lentas preparando las cosas para el festival, Yoshiko les propuso seguir trabajando de noche cuando los profesores ya se hayan ido. No obstante, al llegar la noche, Yoshiko solo había llevado varias cosas para jugar en lugar de trabajar. Las Hyarus dicen que no hay tiempo para divertirse, pero a legua se notaba que Akane sí quería jugar. Hasta se fue a perseguir a Yoshiko, según que para obligarla a que trabaje. Yoshiko hizo que Akane tenga ganas de ver cómo se veía el baño de hombres por dentro. Y como las chicas vieron que ella también quería divertirse, les permitieron jugar a los videojuegos por un rato. Sin embargo, se pasaron toda la noche jugando, que terminó amaneciendo. Así que prometieron quedarse de nuevo la siguiente noche para terminar el trabajo, pero otra vez no trabajaron nada. Al fin llegó el festival. Vistieron a todos de sirvientas para llevar a cabo un maid café, pero en otro lado del festival, un chico se atrevió a confesarle su amor a Fuki. Obviamente esta lo rechazó, pero Yoshiko le dice que para consolarlo, al menos debe dejar que el chico le toque la pechuga. Ser rechazado es muy doloroso. Cuando pasa, al menos uno desea un buen recuerdo. Las chicas prefieren un beso de despedida para seguir adelante, pero Yoshiko le asegura que los chicos se sentirán conformes con tocar la pechonalidad de quien les gusta. Al comienzo, Fuki se niega a acceder, mas como Yoshiko logra lavarle el cerebro, termina aceptando. Pero Akun los vio por accidente, provocando que Fuki atacara al chico y saliera huyendo. El festival fue un completo éxito, por lo que se dirigieron a celebrar a un karaoke, aunque en lugar de divertirse, solo se la pasaron peleando con Akun por no convivir. Al igual que Sayaka se puso borracha por sentir el aroma de una bebida alcohólica y comenzó a confesar lo triste que estaba por ser plana. La única que se divirtió fue Yoshiko, quien se la pasó cantando toda la tarde. Akane intenta perforarse las orejas para ponerse pendientes y así conseguir novio, pero le da mucho miedo hacerlo. Yoshiko, en lugar de ayudarla, solo le dijo que va a sangrar mucho y que si se le infecta la herida podría morir. Mas los deseos de Akane por ser popular son
son más grandes. Por esta razón Yoshiko trató de animarla para que pudiera hacerlo, y apenas se distrajo, le perforó las orejas provocando que se enojara. Si bien a Akane no le dolió, prefiere perforarse la otra oreja en otra ocasión. Un día que Yoshiko estaba llena de energía, decidió salir a correr arriba de Perro, y en el camino se encontraron con un motociclista que creía que lo estaban retando a unas carreras, aunque al final le terminaron ganando fácilmente para irse a comer unas bananas. Para que Fuki logre que Akun se enamore de ella, primero piensa caerle bien a su familia, y qué mejor manera que acercándose a su hermanita Ruri. Si se hace muy amiga de ella, probablemente sea quien le proponga a su hermano que se casen. Pero hay un problema. La madre de Yoshiko se enteró de sus planes y no se iba a quedar con los brazos cruzados, así que le dice a Ruri que Fuki es una acosadora. Mientras Fuki se defendía, la madre de Yoshiko aprovechó para robarle su ropa interior para afirmar que también es una exhibicionista pervertida que no usa calzones. Solo le bastaba con levantarle la falda para demostrárselo. No obstante, antes de que se la terminaran de levantar, Fuki rápidamente le robó sus calzones a Ruri para ponérselos sin que nadie se diera cuenta. De esta manera pudo enseñar que sí tiene ropa interior puesta y que no es ninguna pervertida. En esta ocasión, la batalla quedó en un empate. Ruri volvió a sacar 0 en sus exámenes. Yoshiko trató de consolarla diciéndole que posiblemente sea buena en algo, pero no sabe en qué. Probaron diferentes cosas, mas no era buena en nada. Fue por eso que Ruri se sintió como una inútil por ni siquiera poder montar en bicicleta. Sin embargo, no se iba a rendir. Hasta amarró las manos de Yoshiko a la bicicleta para que la ayudara sin distraerse, pero es demasiado tonta que su ayuda no le servía. Así que siguió intentando sin su ayuda hasta que comenzó a anochecer. Mas por mucho que lo intentaba, no logró mostrar ningún avance. Al menos se sintió consolada cuando Yoshiko le dijo que ella es la chica que más se esfuerza. Un día Yoshiko quería comprarse un nuevo frappé de banana de edición especial, y por mucho que buscaba, se encontraba agotado en todas partes. Ryuichi prometió ayudarla a conseguir uno, cueste lo que cueste, aunque Yoshiko ni recordaba el nombre del chico por lo tonta que era. Al pasar un rato, Ryuichi llegó todo malherido, pues este se había dirigido a un barrio vecino donde aún había de este frappé, pero otros chicos que también lo querían, lo detuvieron a la fuerza entre varios, y para colmo de males, cuando estos maleantes probaron el frappé, dijeron que era asqueroso porque llevaba plátano. Al escuchar esto, Yoshiko no podía pensar en otra cosa que en vengar a su discípulo, así que se dirigió a la guarida de los pandilleros y comenzó a machetearlos uno a uno sin piedad para que le entreguen a su líder. A pesar de que eran muchos contra Yoshiko, ella hizo que sintieran el sabor de sus bananas. En serio los obligó a comer bananas. El líder de los pandilleros logró golpearla, pero ella es más fuerte que eso, que hasta le hizo comer 4 bananas a la vez. De esta manera pudo vengar el frappé especial. Perro no tenía puesta su correa, por lo que aprovechó para dar un paseo, encontrándose con unas flores. No pudo pensar en otra cosa que en tomarlas y obsequiárselas a su amada Pome, pero en el camino se encontró con un niño en peligro y no dudó en salvarlo. No obstante, una señora pensó que estaba atacando al niño, por lo que llamó a la perrera para que lo atraparan. Mientras huía, llegó a parar en un banco donde se estaba realizando un asalto, y se puso a combatir a los delincuentes como todo un héroe. Al igual que prefirió regalarle su flor a una niña que estaba asustada por el alboroto, devolviéndole su felicidad. No hay persona más noble que Perro. Tal vez te preguntarás cómo fue que Akun y Yoshiko se conocieron. Pues cuando eran pequeños, la familia de Yoshiko se mudó a la casa de al lado. Como vecinos educados se fueron presentando, mas Akun trataba de alejarse de Yoshiko al notar que era muy tonta. Aún así, Yoshiko lograba saltar la ventana para llegar a su cuarto y encontrarse con Akun. Akun quería que se largara, así que le dio una banana para que lo deje de molestar. Pero al sentir el delicioso sabor de dicha fruta, Yoshiko se obsesionó creyendo que Akun le regaló algo tan delicioso porque estaba enamorado de ella. Pensaba que intentaba ganarla con comida. Desde eso Yoshiko comenzó a perseguirlo, aceptando su amor. Hasta lo besaba cuando lograba alcanzarlo, razón por la que Akun se terminaba enojando. Akun sabía que si Yoshiko se le sigue acercando, algún día lo arruinaría. Por eso se puso a entrenar
entrenar muy duro para quedar musculoso y derrotarla a golpes. Sin embargo, de tanto esfuerzo se terminó resfriando, y al despertar su madre le dijo que Yoshiko fue quien se quedó cuidándolo toda la noche. Ella creía que si él le pasaba su resfriado, este podría recuperarse más rápido. Por eso se la pasó besándolo durante todo ese tiempo para contagiarse, motivo por el cual Akun intentó golpearla, pero no pudo insertarle ningún golpe. Su entrenamiento fue en vano. Las notas de Akun empeoraron. A ese paso Yoshiko lo obligará a casarse con ella y tendrán 2 hijos tontos. Mas como recordó que Yoshiko lo ama, se le ocurrió que solo debe hacer que lo odie para que se alejara. Por eso le preguntó cuál es el tipo de hombre que más odia. Ella le dijo que los que se embarran caca en la cara, y que como es una chica, también debe odiar a los pervertidos. Apenas escuchó eso, Akun le levantó su falda para que ella lo desprecie. Su actuación de pervertido era tan buena que Yoshiko terminó llorando. Ella se disculpó con él porque sabe que es natural que se vuelva un pervertido cuando se la pasa conviviendo con una chica tan bonita como ella. Sabe que es inevitable que la vea con esos ojos. Por eso le terminó enseñando sus calzones por voluntad propia, pidiéndole que asuma la responsabilidad. Ninguno de los planes de Akun lograba alejarla. Volviendo al presente, Yoshiko decía llevar los mismos calzones para recordar los viejos tiempos. Lo único que medio puede controlar a esta tonta son los golpes de Akun. Es un sacrificio que debe tomar de ahora en adelante. Si llegaste hasta el final del video, comenta banana. Y las primeras 3 personas que escriban el número de veces que se dijo la palabra tonta en este video, se ganarán un saludo para el próximo. Recuerda suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para no perderte el siguiente video. Yo soy el Doctor y tú eres sexy.